Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar hoy conectados en este de trasplantes de la donación de patrocinadores de acto. Mi nombre es Fernando Quintero. Yo soy médico de la Fundación Cardiovascular. Y el día de hoy vamos a tener un Ateneo de la disfunción multiorgánica en el paciente especial donante de órganos. Para este tema invitamos a un experto que es el doctor Camilo Pizarro, quien es anestesiólogo e intensivista y presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico y jefe de las unidades de cuidado intensivo de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Una persona, un colega, amigo que conoce muchísimo de ECMO, que lo en época de pandemia para sacar adelante a todos estos pacientes y que se formó en España para aplicar esta terapia en los pacientes que se encuentran en muerte encefálica o también en un futuro a pacientes donantes. Entonces, pues quiero presentarlos para que el doctor Camilo Pizarro inicie esta charla. Doctor Camilo, todo suyo, espacio. Hola Fernando, gracias a todos. Qué pena, de pronto hay un poquito de ruido, pero es que estoy en salas de cirugía que precisamente tenemos que hacer ahorita una colocación de un ECMO. Pero la idea es la siguiente. Primero que todo, agradecerle a Fernando, agradecerle a Acto, agradecerle a todo el equipo logístico también de Acto esta invitación y poder compartir este espacio tan importante con ustedes, ya que considero que desde la parte de cuidado intensivo y con el grupo de coordinación de trasplante a nivel nacional, estoy seguro que hemos logrado tener unas muy buenas relaciones desde hace muchísimos años, siempre en pro de lograr los mejores resultados en los pacientes potenciales donantes. Lo que hoy vamos a compartir está a cargo de la doctora Valentina Pinzón, que es intensivista y en este momento se está entrenando con nosotros en el Fellow de ECMO y asistencias ventriculares. Es un caso que tuvimos unos meses atrás, hace poco tiempo, en el cual una paciente potencial donante en muerte encefálica, en una situación muy crítica, tuvimos la oportunidad de colocar este tipo de terapias y entendiendo que su fisiología principalmente se basa en recuperar esa alteración de la perfusión, pues decidimos iniciar la terapia logrando muy buenos resultados y ya pues Valentina les explicará al final cómo terminó el caso. Para nosotros fue un reto inmenso, tuvimos el apoyo del grupo de trasplantes de la Fundación, con Fernando, con los cirujanos de la clínica, con todo el grupo de la unidad de cuidado intensivo. Realmente fue un reto inmenso y como les dije, fue una situación muy especial porque pues era una paciente en muerte encefálica que estábamos tratando de recuperar. Yo sé que no es el espacio, pero en algún momento ya tendremos de pronto después Fernando y todo el grupo de acto poder discutir otra terapia, otra técnica que es la donación en asistolia controlada, que no es el caso de hoy, pero que en otros países del mundo ya se está implementando, entendiendo que los pacientes de muerte encefálica, pues desafortunadamente cada vez son menos y se debe buscar, digamos, como una alternativa a esa posibilidad de vida que pudieran llegar a dar pacientes que estando en estado crítico y con una posibilidad de recuperación mínima sin llegar a estar en muerte cerebral, pudieran llegar a ser potenciales donantes. Ya en otros países y en otras latitudes lo están implementando con muy buenos resultados, inclusive con mejoría en la recuperación de esos órganos que sufren esos tiempos de isquemia. Y yo creo que Colombia no está lejos de eso. Vale la pena notar que la semana pasada tuve una reunión muy importante con el grupo de trasplantes de la clínica Sommer en Medellín, en cabeza de la doctora Juliana, del doctor Álvaro y de todo el grupo que los acompaña a ellos. Y estamos haciendo en este momento un trabajo inicial en el cual vamos a solicitar el apoyo de muchas otras instituciones del país a trabajar en un documento, no tanto consenso, pero sí un protocolo con una guía clínica que ya la estamos adelantando,
y poderla presentar a nivel nacional y que sea un solo idioma para todos. Desde esa perspectiva, está clarísimo que todos y cada uno de ustedes, los que conforman el equipo de la Red Nacional de Trasplantes, pues yo creo que vamos a seguir trabajando en conjunto. Es una oportunidad nueva que le vamos a ofrecer a nuestros pacientes que están en lista de espera y pues Colombia no puede no puede ser menos a eso. Entonces, nuevamente muchas gracias por este espacio. Yo de pronto voy a estar un momento por fuera porque va a estar en el procedimiento, pero Valentina, quien estuvo con nosotros durante todo el transcurso desde la canalización de esa paciente hasta que la llevamos a cirugía para los explantes, pues conoce muy bien esa historia clínica y se las va a contar. Cualquier pregunta, cualquier duda, estaremos atentos a atenderle y nuevamente nuestro compromiso inmenso como intensivistas, como formando parte de la Asociación Colombiana de Medicina Clínica de Cuidado Intensivo y en ese trabajo mancomunado que estamos haciendo con ustedes. Entonces, Valentina, gracias también a ti por tu participación y por el esfuerzo que también estás haciendo para compartir con todos nuestro caso clínico. Muchas gracias, doctor Pizarro. Entonces, para iniciar el día de hoy, vamos a hablar, como los estaban comentando, de ECMO en disfunción orgánica en el paciente potencialmente donante. Normalmente tenemos como consideración... Doctora Valentina, por Señor. favor, recuerde activar su cámara, por favor. Ya, ahí creo que se ve. Muchas gracias. Listo, gracias. Usualmente consideramos el ECMO como una terapia puente a estas 4 intervenciones, puente a cirugía, recuperación, puente a trasplante en caso de ser receptor o a una decisión o una intervención que se pueda realizar para mejorar la sobrevida, pues para mejorar la disfunción orgánica por la cual se requiere el soporte mecánico. Sin embargo, mediante esta exposición y mediante estos últimos hallazgos que hemos encontrado en la literatura mundial y experiencias como las que nos comenta el doctor Pizarro en España, queremos ofrecerles y queremos contarles la experiencia que tuvimos de ECMO como puente a reversión de la disfunción orgánica y como puente a donación en estos potenciales donantes. Este es el caso de una paciente de 26 años, es una historia que todos hemos escuchado. Una mujer sale de trabajar, lamentablemente ella era parte del personal de salud, salió de un turno en moto para su casa, tiene un accidente de tránsito y es llevada al centro de atención. Eso pasa el 30 de octubre, se valora con este TAC, en donde se encuentra que es una paciente que tiene un trauma cráneoencefálico severo con un edema cerebral importante, con una colección hiperdensa subdural frontoparietal de 5 milímetros de grosor que hacen efecto de masa, desplazamiento de la línea media que llega a ser colapso del ventrículo lateral. En este momento la paciente se considera y es valorada por neurocirugía. Ellos consideran que no es candidata a manejo quirúrgico, que tiene un pronóstico muy grave y una alta probabilidad de muerte. Adicionalmente, la paciente presenta un traumatismo de tórax que, dada la condición neurológica que presentaba y la alta probabilidad de desenlace fatal, no fue intervenido en ese momento. La paciente es revalorada y se deja en protocolo de neuroprotección hasta el día 3 de noviembre. El día 3 de noviembre se realiza una revaloración. Se encuentran algunos movimientos espontáneos al inicio del descenso de la sedación y ante estos hallazgos, el equipo de neurocirugía considera realizar una sedación nuevamente por 72 horas a espera de disminución del edema cerebral. El día 5 de noviembre la paciente presenta fiebre, se realizan hemocultivos y se le inicia de manera empírica piperacilina tazobactam. El día 6, posterior a lo que se había acordado con neurocirugía, se retira nuevamente la sedación y se toma un TAC. Se los voy a mostrar en este momento, en donde se documenta un daño cerebral extenso e irreversible con una contusión temporal izquierda que persiste con signos de masa y con colapso del ventrículo lateral izquierdo, adicionalmente desviación de la línea media y un edema cerebral difuso que ocupa los valles silvianos. Con estos hallazgos,
y con los hallazgos de la desviación de la línea media persistente en el tiempo, se considera que la paciente no es candidata a maniobras adicionales, se le retira la sedación. El día 9 de noviembre se hace el diagnóstico de muerte encefálica después de la depuración de la sedación y se alerta a la red de trasplantes. A la paciente, al ser perteneciente al área de la salud, había manifestado tanto a sus familiares como al personal que la había acompañado en algún momento, que quería ser donante en caso de que llegara a presentarse esta tragedia. Se presentan los órganos, sin embargo, la paciente en ese momento estaba en disfunción multiorgánica. Los riñones fueron aceptados en la clínica Foscal, el hígado y el corazón fueron rechazados por el soporte que se tenía en ese momento y adicionalmente por los hemocultivos y el inicio del soporte con antibiótico que se le había iniciado. Tanto el tejido óseo como el tejido corneal fueron rechazados por la infección y por la larga instancia en cuidado intensivo. Hasta ese momento les muestro un poquito de cómo se encontraban algunos paraclínicos, en especial cómo había aumentado la hiperlactatemia durante ese tiempo que se dejó la paciente en neuroprotección y cómo su estado ácido-base se había deteriorado de manera significativa. Adicionalmente, habíamos encontrado algo de anemización, leucocitosis consecuente con el diagnóstico de sepsis que estaba cursando en ese momento y una trombocitopenia importante. Ante estos hallazgos y la poca probabilidad de que la paciente pudiera donar efectivamente los órganos por la disfunción multiorgánica que estaba presentando, se nos comenta el caso y acudimos para la valoración de la paciente. Esto fue en una clínica diferente a en la cual trabajamos. Al ingreso y al valorar la paciente encontramos una paciente taquicárdica, si bien con unas tensiones arteriales limítrofes de 118 con una media en 60, con un alto soporte vasopresor, tanto así que la hipoperfusión era clínicamente apreciable y con unos parámetros del ventilador altos. Se considera entonces canularla en un ECMO venoarterial con una canulación femorofemoral. Se inicia el ECMO con un soporte de un flujo de bomba de 2.8 litros, con un flujo de gases de 2 litros y 2.600 revoluciones y se traslada a la fundación cardiovascular. Durante este traslado, la paciente presenta algunos episodios de hipoxemia que requieren un aumento en la titulación del soporte y el manejo de ECMO. Al ingreso se le toman algunos paraclínicos en donde encontramos una fuerte respuesta inflamatoria con una lesión renal con una creatinina que está en 1.72. Recordemos, la paciente no tenía ningún antecedente de importancia, una hipercalemia y una hipernatremia, todos hallazgos probablemente correlacionados a la disfunción multiorgánica que estaba presentando por la muerte encefálica y una leucocitosis importante con una trombocitopenia que nos llamaba mucho la atención. Y asociada a esto, una hemoglobina y una anemia importante con hemoglobina de 6.6. Se le toma adicionalmente un TAC de tórax y abdomen, que es parte del protocolo de los pacientes cuando se canulan de manera extrahospitalaria. Y encontramos una consolidación en el pulmón derecho, en el lóbulo inferior, y una pérdida de volumen consecuente con un derrame pleural derecho, principalmente basal, y por la densidad se consideró probablemente que fuera un hemotórax, consecuente con la anemización que habíamos evidenciado previamente en los paraclínicos que les habían mostrado. Se considera entonces que de este derrame pleural derecho se iba a manejar con la ventilación en parámetros protectores. Decidimos no hacer ninguna intervención propiamente en ese momento por el riesgo de coagulopatía y sangrado por la trombocitopenia que presentaba la paciente. Se inicia ante la falla renal, la oliguria y la acidemia metabólica que presentaba una diálisis con un hemofiltro venoso continuo, que la dosis fue oscilando entre 30 y 60 según la estabilidad hemodinámica, para tener un balance inicialmente, una ultrafiltración neutro.
y titular el soporte vasoactivo para alcanzar tensiones arteriales medias de 70 milímetros de mercurio. Adicionalmente, el manejo antibiótico que la paciente venía recibiendo era piperacilina tazobactam. Decidimos ampliar el espectro antibiótico a meropenem vancomicina ante la persistencia de la leucocitosis y pues la inminente cirugía que podría llevar la paciente. La paciente se canuló alrededor de las 5 de la mañana, más o menos a las 6 estábamos llegando a la Fundación Cardiovascular. Los gases que les muestro en la primera casilla a las 6:36 son los gases con los que llegamos a la Fundación Cardiovascular, donde encontramos una acidemia metabólica importante con un bicarbonato en 11, una hiperlactatemia en 12 y una hemoglobina en 6.1. Y les muestro aquí el evolutivo de los gases, donde podemos ver la respuesta al tratamiento que se le inicia, se realiza soporte transfusional y principalmente el inicio de la hemodiálisis. Con eso, a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, tenemos una paciente con una recuperación de su estado ácido-base y con una depuración importante de lactato. Con estos son los valores de los paraclínicos que se considera la paciente es segura de ser llevada a intervención quirúrgica y con una reversión de la disfunción multiorgánica. No solamente por la mejoría del estado ácido-base y la depuración del lactato, sino por la facilidad que tuvimos con el ECMO de disminuirle el soporte vasopresor. Se hicieron dentro de esas horas de estabilización hemodinámica no solamente el seguimiento y el manejo de la situación problema, sino que se hicieron los estudios correspondientes para determinar la viabilidad de los órganos para ser candidatos a trasplante. De esta paciente se pudo trasplantar los 2 riñones que ya habían sido aceptados previamente en la Foscal, el hígado, y se pudo rescatar también el corazón que fue trasplantado a un paciente de 14 años. Entonces, para nosotros fue una experiencia muy significativa el poder haber podido rescatar estos órganos y que hubieran tenido un buen desenlace. Todos los órganos trasplantados tuvieron un buen desarrollo en el receptor sin disfunciones primarias del injerto. Y este es otro caso que tuvimos hace unos días, una paciente de 58 años con antecedentes de histerectomía por miomatosis y un índice de masa corporal de 23. Ella llega remitida por una sospecha de un infarto y un choque cardiogénico, llega el 31 de enero, ahí está mal. Había consultado por una cefalea en trueno y una hemiplegia izquierda el día 27 y se le había comentado una hemorragia subaracnoidea que les voy a mostrar en este tag. Y cuando la encontramos, la recibimos en la remisión, la encontramos con un soporte alto con dobutamina a 5 microgramos kilo y una adrenalina a 0.4. Adicionalmente, pues venía bajo ventilación mecánica y nos llamó bastante la atención que la valoración clínica tenía una midriasis de 5 milímetros no reactivas a la luz y fue por esta la razón que se le hizo el TAC que les acabo de mostrar. En este TAC pues vemos la hemorragia subaracnoidea Fisher 3 con una importante edema cerebral. Esta paciente, al no tener respuesta neurológica, ella venía sin sedación, se le realizan maniobras clínicas para el dictamen de muerte cerebral, pero como no teníamos certeza de cuánto llevaba sin sedación, se decide hacer una prueba complementaria. Se le realiza un angiotac, en donde encontramos pues nuevamente el hallazgo de la hemorragia subaracnoidea extensa con el drenaje del sistema ventricular, pero adicional vemos signos de herniación amigdalina y una ausencia de flujo arterial intracerebral. Con estas imágenes y con la clínica que les había comentado, se comenta con neurología y se dictamina la muerte encefálica por criterio clínico y angiográfico. En ese momento la paciente se encontraba con dobutamina 5, vasopresina 5 unidades y no de la adrenalina 0.4, teníamos un soporte vasopresor muy alto y consideramos entonces manejarla como un paciente potencialmente donante y canularla en un ECMO venoarterial previa valoración y hablar con la red de trasplantes y los familiares.
se canuló fémoro-yugular y se le inició un soporte básico. Con este soporte se le realizan los estudios y el manejo hemodinámico del potencial donante. En el eco transtorácico encontramos una disfunción ventricular de predominio izquierdo, pero como se pueden dar cuenta también tiene el compromiso del ventrículo derecho. Y se le inicia manejo endocrino, principalmente con levotiroxina, metilprednisolona y agua libre por una hipernatremia que venía presentando. La paciente se maneja así, alrededor por 12, 18 horas se realiza un nuevo ecocardiograma transtorácico en el cual persiste la disfunción ventricular, por lo que se considera que no es candidata para ser donante de corazón, pero posterior a eso, la paciente logra bajar el soporte vasopresor. Finalmente terminamos con una vasopresina a 1 unidad por hora, con una depuración de lactato y se considera donante de riñón. Los pulmones no pudieron ser trasplantados porque la paciente ya lleva un aislamiento microbiológico de una Candida auris en secreción orotraqueal y se consideró que no era apto este órgano para ser donante. Esos son los dos casos que hemos tenido de ECMO como puente de reversión de la disfunción multiorgánica, en los cuales de manera exitosa hemos podido rescatar órganos y trasplantarlos sin presentar ninguna disfunción primaria del injerto posterior a su implementación. Como sabemos, pues la muerte cerebral incluye una serie de cambios hemodinámicos, metabólicos que pueden provocar una disfunción tanto circulatoria como pulmonar, pero la disfunción circulatoria puede presentarse hasta en el 90-95% de los casos, y esta disfunción cardiovascular y endocrina generalmente está relacionada a una disfunción autonómica secundaria a esta lesión cerebral aguda. La mayoría de los pacientes que cursan con una muerte cerebral y son jóvenes suelen no tener ninguna patología previa, y es por eso que es tan importante para nosotros buscar y detectar de manera temprana a los pacientes que puedan ser candidatos a la recuperación y a la liberación de catecolaminas, que es en el modo más básico la principal causa de la disfunción multiorgánica que se presenta en estos pacientes. Y es esto más o menos lo que nos tratan de explicar en las diferentes guías de manejo del potencial donante con muerte encefálica, y trate de hacerle una resucitación hormonal, una optimización hemodinámica y replételo de catecolaminas. Con eso trate de mirar si usted puede revertir la disfunción multiorgánica y principal en la disfunción cardíaca, valore la mejoría o la evolución de la fracción de eyección, y con esto usted podría considerar este paciente como un potencial donante, en este caso a corazón, con este resultado. Las metas que se nos plantean para el manejo del potencial donante incluyen mantener una presión arterial media entre 60 y 110 con una buena presión venosa central, pero si nos damos cuenta, la mayoría de estos pacientes, parte de su fisiopatología, parte de la historia natural es hacer una disfunción multiorgánica con una descarga catecolaminérgica y un aturdimiento miocárdico, por lo cual mantener una fracción de eyección por encima del 50% no siempre es fácil, y mucho menos cuando nos dicen mantenga todas estas metas hemodinámicas, pero con la menor dosis de vasopresores, preferiblemente menos de 1. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación en la práctica clínica es muy difícil. Y uno se pone a pensar, ¿yo cómo voy a mantener una fracción de eyección, unas presiones arteriales en este corte con unos bajos vasopresores? Y es de pronto aquí en donde el ECMO puede tener una cavidad importante para recuperar la perfusión orgánica. ¿A quiénes le deberíamos poner ECMO en esta situación? Hay muchos estándares, hay muchas indicaciones, muchos criterios de inclusión de los estudios que se han hecho, pero si nos damos cuenta, la mayoría son bastante bajos en el nivel de tolerancia a los vasopresores. Es decir, si usted tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio que no le responde a vasopresores, ISNARDI y
dice usted podría colocarle un ECMO veno arterial. En otros apartados también se considera una presión arterial media por debajo de 60 para el ECMO veno arterial, y en el caso más atípico, como les decía, solamente el 10% de los pacientes tienen disfunción pulmonar. Si usted tiene una PAFI menor de 100 o si tiene una hipercapnia persistente y está requiriendo altos parámetros del ventilador para mantener una buena oxigenación, usted podría utilizar un ECMO veno arterial, en este caso, para optimizar el paciente. ¿Cuándo se debería poner? Tan pronto como sea posible. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en los pacientes que son potencialmente donantes y presentan muerte cerebral y han estado o están en canulación para mejorar su estado ácido-base, nosotros en el temor y en el desconocimiento creemos que eso puede ser una contraindicación para el trasplante. Este es un estudio que me pareció muy bonito, en donde trataban de mirar en los pacientes que habían tenido ECMO por tanto pre-muerte cerebral o posterior a la muerte cerebral, cuáles eran las causas por las cuales eran rechazados como donantes. Y se dieron cuenta que el rechazo médico del médico tratante, de decir, este paciente no es apto, representaba una sumatoria importante, más o menos de 42 pacientes. Entonces, de 97 que estuvieron en ECMO, o sea, es una cifra muy importante si nos damos cuenta de lo que podríamos utilizar en estos pacientes. Porque hay ese temor? Porque se suele creer que la asistencia o el soporte con un ECMO veno arterial puede disminuir la sobrevida o el efecto que pueda tener en la donación. Este es un estudio que trató de mostrar la tasa de éxito en los pacientes que han sido trasplantados de riñón y de hígado y habían estado bajo ECMO en muerte encefálica. Y si se dan cuenta, la tasa de sobrevida posoperatoria, tanto en el grupo A, que era el grupo renal, como en el grupo B, que era el grupo hepático, es mejor en los pacientes que fueron canulados en ECMO a los cuales que los pacientes que estuvieron bajo terapia farmacológica. Y se han hecho estudios más particulares, por ejemplo enfocado al trasplante hepático, que fue una revisión sistemática en donde se encontró que la disfunción primaria del injerto era menor en los pacientes que habían estado canulados o en asistencia mecánica en comparación con los pacientes con terapia farmacológica. Y no solamente aplica para el corazón, para el riñón y para el hígado, sino también para el corazón. También solemos creer que un paciente que tiene una disfunción ventricular izquierda no es candidato a trasplante. Y en este estudio lo que se demuestra es que no importa tanto el valor neto de la fracción de eyección, sino la tendencia que esté presentando. En esta revisión se dieron cuenta que la sobrevida de los pacientes que fueron trasplantados con una fracción de eyección mayor al 50% era muy similar a los que han sido trasplantados con una fracción de eyección menor al 50%. Y eso en un seguimiento a 5 años. ¿Qué tenían de característica? Es que estos pacientes habían tenido disfunción orgánica, habían estado con una baja fracción de eyección y se les había dado manejo para mejorar esta fracción de eyección. Si esto se había conseguido, era que se podían trasplantar. Si había mejorado la fracción de eyección, se trasplantaban, y si no, se descartaban como potencial donantes. Entonces, esto nos permite un poco quitarnos el tabú de que el paciente con baja fracción de eyección es un paciente que no puede ser candidato. Este es otra cohorte en donde 3 pacientes fueron trasplantados posterior a una disfunción hemodinámica, y en estos pacientes el que mejor sobrevida y menor tasa de hospitalización tuvo fue el paciente que estuvo canulado en ECMO y se revirtió de manera más temprana la disfunción multiorgánica. Todo esto para decirles que tenemos que ponerlos las pilas.
20% de los pacientes que se rechazan en el mundo por inestabilidad hemodinámica no están siendo manejados de manera óptima. Y estos pacientes en nuestro contexto pueden llegar a ser hasta el 40%. Es decir, 40% de los pacientes que son rechazados por inestabilidad hemodinámica. Y si vemos las estadísticas nacionales en donde se necesitan más de 3.000 riñones, casi 50 corazones, casi 200 hígados y casi 60 pulmones, no podemos permitir que la inestabilidad hemodinámica o el desconocimiento de una estrategia para revertir esa disfunción multiorgánica sea la causa de perder un donante. Es una tabla en donde, bueno, son dos tablas realmente, en donde se muestra cuántos fueron las donaciones por año en el 2022 en Colombia. Se trasplantaron 80 corazones, 822 riñones, 243 hígados y 27 pulmones. La tabla que les traigo en la parte inferior es la tasa de pacientes que se murieron esperando trasplante. Está dividido por las secretarías, nos damos cuenta que 7 pacientes murieron esperando un corazón, 66 pacientes murieron esperando riñón. Nosotros tenemos una tasa de donación más o menos de 20 a 30 donantes por mes. España hace 15 trasplantes diarios. Hicieron 5.300 trasplantes en el 2022. Mientras nosotros tenemos una tasa de donación del 18%, España tiene una tasa de donación del 46%. ¿En qué han trabajado ellos para que esto pueda ser así y tengan una mayor tasa de donación que casi cualquier otro país en el mundo? Y por eso es que nos comparamos con España. Y es la implementación de nuevas tecnologías y nuevas alternativas para donantes. Ellos tienen un 42% de donantes en asistolia. Nosotros, ninguno. Y si se dan cuenta, ese es casi la mitad del porcentaje de donación. Entonces, creo que hay mucho por lo que podemos hacer. 30% de los pacientes fallecen esperando. Tenemos un tiempo de espera más o menos de 3 meses a 1 año cuando hay un corazón en urgencia 0. Y en riñones es más o menos de 3 a 4 meses. Tenemos que hacer algo. Aquí no es tanto de que si el ECMO sirve o no sirve, sino es cómo podemos optimizar el proceso de donación de órganos. En este Scoping Review trataron de identificar cuáles eran las principales herramientas que se podían utilizar para crear un programa de donación de órganos exitoso. Y el rol como coordinadores, y es la razón por la que estamos reunidos acá, es una de esas cosas que podemos utilizar, es una de esas cosas en las que podemos influir para tratar de aumentar las tasas de donación. Y si bien es muy difícil y hay muchas consideraciones éticas y se ha escrito mucho de ECMO, de donación, de los aspectos éticos de la determinación de la muerte encefálica, no podemos dejar atrás de que somos uno de los países con menor tasa de donación. Nosotros tenemos una tasa, como les decía, más o menos del 15% en el 2020, que es este reporte, en el 2022 del 18%. Algo tenemos que hacer. Esto era lo que yo les quería traer, es la reflexión que les quiero dejar, la iniciativa de crear programas y crear estrategias que nos permiten aumentar la tasa de donación y ayudar a salvar un poquito más de vidas con lo que tenemos. Gracias. Doctora Valentina, muchísimas gracias por su presentación. Tenemos una pregunta. La doctora Niño nos pregunta sobre el primer caso. Me gustaría saber qué valores de las pruebas hepáticas y renales tenía la donante y cuáles fueron las finales, y adicionalmente para saber si los órganos fueron biopsiados previos al trasplante. Muchas gracias. Que ahí está el video. Ya, ahí está el video. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Los valores de las pruebas de función hepática
La paciente ingresó más o menos con 2.000 de transaminasas cuando la recogimos. Alrededor de las 6 horas, que fue el siguiente control que se le hizo, habían descendido hasta 700, y en el control a las 8 horas, que fue el punto en el cual ya se fue ya a salas de cirugía, había descendido hasta 300 y 500 más o menos AST y ALT respectivamente. En cuanto a las pruebas de función renal, la creatinina inicialmente inició como en 2.4, el valor exacto no lo tengo. La consideración de la diálisis en ella, más que por la anuria, fue por la acidemia metabólica que estaba presentando, y para tratar de tener un balance más negativo y evitar el daño en el glucocálix que podría perpetuar en este caso la disfunción multiorgánica. No fueron biopsiados ninguno de los dos órganos. Las pruebas que se hicieron fueron pruebas convencionales de rápida adquisición. Fue una ecografía hepática y renal, un uroanálisis y un TAC de abdomen. Esas fueron las cosas con las que se manejaron y con las que se estudió los órganos a trasplantar. Muchísimas gracias, doctora. Hay otra que nos hacen decir referente a la parte de la experiencia con pacientes en asistolia. Si tienen experiencia en el manejo con esos pacientes. No, hasta el momento no hemos hecho ningún caso ni hemos tenido ninguna experiencia con donación en asistolia. Iniciamos con el protocolo de donación y en paciente con muerte encefálica porque nos parece que desde el punto de vista práctico es un poco más fácil de abordar con las familias. El protocolo de donación en asistolia requiere una implementación más fuerte y un trabajo, digamos, más largo que nosotros todavía no hemos desarrollado, y para eso es que se está haciendo el protocolo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Y doctora, referente al costo de ECMO en estos donantes, ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, ahí sí peco por no saber, la verdad, de hablar de costos, no tengo el dato. De pronto el doctor Pizarro, si se puede conectar o si puede hablar en estos momentos, él puede tener un poquito más de certeza sobre este tema financieramente, si yo no manejo nada. Excelente, excelente. Por favor, entonces ya saben, la parte financiera con el doctor Pizarro, que igual, como sabemos, está en este momento en procedimiento. Igual, por favor, envíennos las preguntas y nosotros se las enviaremos al doctor también. Entonces, doctora, nuevamente pues agradecerle su generosa disponibilidad, una excelente presentación y bueno, recuerden por favor, la presentación va a quedar en los canales de la asociación, así que muchísimas gracias nuevamente, doctora Valentina, al doctor Pizarro, al doctor Quintero por Creo que este hay espacio. otra pregunta en el Ah, auditorio. sí. Sí, doctora Eh, Valentina. Sí, preguntan, bueno, excelente presentación y felicitaciones por los casos. Es indudable que pocos centros tienen ECMO, es muy cierto. Y nos preguntan que cómo hicieron para transferir un paciente en muerte cerebral. Nuevamente los costos, pero pues ahí sí yo ya no me meto. El traslado, la Fundación Cardiovascular cuenta con un equipo especializado en traslado de pacientes en ECMO. Se han hecho en pacientes vivos sin muerte cerebral, se han hecho traslados aéreos y traslados terrestres. En este caso en particular se hizo un traslado, fuimos hasta el centro, se canuló en el centro en donde se encontraba la paciente y se trasladó en el mismo protocolo en el que se maneja un paciente sin muerte cerebral, es decir, se trasladó con el paciente ventilando, con los parámetros del ECMO suficientes para garantizar la perfusión orgánica, y el centro en el que se trasladó realmente queda muy cerca, queda más o menos a unos 10 minutos. Entonces, pues técnicamente no fue muy difícil, pero este mismo procedimiento se puede hacer con el protocolo de traslado de ECMO o de ECMO móvil también ya. Excelente, doctora. Muchas gracias. Ahora sí creo que esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todos por Una su asistencia.
Una feliz noche. Gracias.